Buenas tardes, queridos colegas. Mi nombre es Paola Andrade Calderón, guatemalteca y colaboradora actual de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, RedLey. Tengo el placer de compartir brevemente con ustedes información sobre la lectoescritura inicial en tiempos de emergencia. Digo brevemente y sin duda con mucho respeto también a todos mis colegas especialistas en lengua y en la enseñanza de la lectoescritura, con quienes podré compartir, al menos en este formato, de información que en la red hemos estado también discutiendo y que sin duda tendremos otros momentos para conversar y discutir más ampliamente. La RedLey de la que mencioné anteriormente, soy colaboradora, es una red que ha sido diseñada para conectar la investigación con la acción, generar investigación que sea utilizada en la región para tomar decisiones y a partir de eso diseñar política pública que impacte la práctica y lo que está realmente sucediendo en el aula. Y una de las socias fundadoras de esta red es la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que hoy lidera este evento académico que sin duda favorece nuestra formación, conocimiento, actualización y favorece las sinergias para que colaboradores de diferentes países en diferentes ámbitos nos unamos para abordar un tema tan importante y en este caso yo tengo la posibilidad de comentar de nuevo brevemente sobre la lectoescritura inicial. En el ámbito de la educación remota de emergencia es importante, por sus siglas en inglés, es importante considerar que a partir del cierre abrupto de la mayoría de las instituciones educativas en diferentes niveles en Centroamérica y en el mundo, pero de forma específica en nuestra región, aparentemente a partir de la segunda semana de marzo hubo un cambio abrupto. Numerosos centros educativos se dieron a la tarea de favorecer sin duda la salud, el cuidado de todo su personal, así como del estudiantado. De manera de que gran cantidad de docentes se vieron en la necesidad de pasar de la presencialidad a la educación remota, pero lamentablemente sin la formación que se necesita para hacer este cambio. Algo muy importante al hablar de educación remota es este cambio súbito, pero muy importante también que en la etapa o en el momento de emergencia, que en algunos también momentos algunos pueden utilizar crisis, se tienen que tomar soluciones inmediatas, pero muy importante también reconocer que el acceso es temporal mientras se puede regresar a la modalidad que normalmente se trabaja. Es importante cuando hablamos de ERT reconocer que necesitamos generar espacios donde incluyamos estrategias, herramientas que sean rápidas, prácticas, fáciles de configurar y no se trata de encapsular un curso, sino que se trata de hacer una selección cuidadosa, colegiada, de nuevo, de estrategias, de herramientas, de medios que sean los adecuados para que el aprendizaje pueda continuar. La ERT tiene principios que mencionaré brevemente para que algunos que sin duda ya han escuchado este tema refresquen y para otros que no, este sea la introducción a este tema que sin duda nos va a acompañar y en el que muchos requerimos formación para fortalecer nuestras competencias como docentes. Antes de hablar de estos principios, me parecía importante compartir esta comparación, donde podemos identificar que la educación remota de emergencia tiene una diferencia importante, de hecho varios elementos diferenciados en comparación con la educación en línea. Cuando hablamos de nuevo de RT, debemos improvisar, debemos ajustar, debemos innovar. El diseño, la planificación realmente es mínima, pero del experto surge esta toma de decisiones rápida, novedosa, que requiere de nuevo una mayor flexibilidad, mayor variabilidad de la propuesta, de manera de que el acceso a
el aprendizaje sea real, ¿sí? Y el acceso a la educación se mantenga. En la educación en línea es diferente. Entonces, es importante reconocer estas diferencias cuando hablamos de educación remota de emergencia en cualquier contenido, concepto, área y en este caso también en la lectoescritura. Hablando de los criterios que se deben de considerar o aspectos claves de la ERT, uno es la selección de los contenidos. Es muy importante reconocer que en este momento, de forma colegiada, este también es un llamado, es muy interesante cómo la misma pandemia está guiando a las instituciones educativas para que hacia adentro reconfiguren, reorganicen las comunidades educativas y de forma específica el cuerpo de docentes se acerque, se una y empiece a tomar decisiones conjuntas de manera de que esta secuencia lógica de contenidos que están propuestos, de contenidos, de actividades, de estrategias que están propuestas en una gran malla puedan ser discutidos. Muy importante reconocer que si bien esta situación se ha extendido y desconocemos, creo que en la mayoría de los sistemas educativos todavía carecemos de la información que nos permita al día de hoy saber qué va a pasar en enero, en febrero, qué va a pasar en octubre con las instituciones educativas en los diferentes niveles. Se han puesto en marcha numerosas iniciativas, sin embargo, esa anhelada o extrañada normalidad no sabemos cuándo va a regresar. Y hemos tenido que ir ajustando y sí, en algunos momentos ya no se trata únicamente de emergencia, sino de ajustarnos a un nuevo panorama. Pero inicialmente y cuando nos toque enfrentar otro cambio, debemos estar formados en este ámbito. De aquí la importancia de nuevo de hablar de ERT en contexto de emergencia y por eso proponía este título, porque no es en tiempos de pandemia. Vivimos en una región donde los cierres de los sistemas de las instituciones, de las escuelas, de los colegios privados, públicos, están conectados a incertidumbre a partir de inundaciones, deslaves, un contexto sociopolítico sumamente complejo que, a diferencia de otras regiones, nos enfrenta a los docentes a retos que tenemos que luchar, en los que tenemos que estar preparados para realmente dar respuesta. Por tanto, la educación remota de emergencia es una formación, un tema que debe estar presente en la formación del docente y en la discusión adentro de toda institución educativa, porque nos va a tocar tomar decisiones de emergencia que favorezcan la continuidad del aprendizaje. De aquí que este es uno de los criterios muy importantes. El trabajo colegiado para lograr esta selección de los contenidos, pues no podemos elegir o pretender que vamos a encapsular, ¿sí? Tenemos que elegir aquellos contenidos que son claves, que son esenciales, que van a generar una cadena de aprendizaje y van a permitir comprender diferentes procesos que una vez regresemos a la situación concebida como normal o común, podamos avanzar. No solo es enfocarnos en memoria, sin comprensión, sino requerimos la comprensión. Y de aquí es la selección de los contenidos. Por eso decía hace un momento, no se trata de encapsular, se trata de avanzar, de mantener, pero tenemos que de forma colegiada seleccionar de forma rigurosa aquellos contenidos en los cuales nos vamos a enfocar para mantener el aprendizaje y a partir de eso continuar de forma cercana y con una retroalimentación adecuada el proceso de aprendizaje de todo el estudiantado. Es importante, y aquí todos conocemos esta taxonomía, cada quien elige realmente con la que se sienta más cómodo, más cómoda. Lo importante aquí es reconocer que todos vamos en camino hacia la creación, hacia la aplicación. Y para eso, de nuevo, no podemos lograrlo si seguimos creyendo que podemos abordar todos los contenidos. La RT nos obliga a discutir, a analizar de nuevo de forma colegiada los contenidos que se deben elegir y también los materiales,
No podemos depender de una única modalidad de material, pues requerimos diferentes formatos. Y muy importante, el acceso. En la ERT es clave hablar de 0 barreras de acceso. Y en nuestras regiones donde no todos nuestros alumnos tienen acceso a plataformas ni a recursos de sistema en línea o acceso a servicio en línea, internet, de forma constante, no todos tienen computadoras, tenemos que reconocer formatos y materiales que puedan ser accedidos de diferentes maneras, de nuevo para mantener el aprendizaje. En esta selección de contenidos y en esta selección de materiales debemos buscar la construcción del significado. Tenemos que buscar aquello que nos permita resolver, que nos permitan tomar decisiones, que nos permitan construir, que nos permitan interactuar de forma significativa. No podemos seguir concibiendo un aprendizaje pasivo. Necesitamos acción y sí se puede. Sí se puede cuando elegimos de nuevo aquellos contenidos que son esenciales con el material adecuado. Y todos seguramente están pensando en este momento, o si no todos, algunos en situaciones exitosas donde ustedes en estos meses se han sentido que eligieron el contenido, el material, el formato y se logró esa conexión neuronal que generó el aprendizaje. Eso está en todo momento sin duda, pero sobre todo en ERT. La ERT en ella es clave la comunicación. En el contexto de ERT, el docente ya no es solo el que enseña y el que transmite conocimiento. Tiene que realizar numerosas actividades, un experto, apoyo económico, académico, apoyo administrativo, apoyo social. Se debe ahora reconocer la importancia de las estrategias de comunicación y ahora el docente es un docente mediador. Prima sobre ese docente que únicamente transmitía conocimiento. Es clave la comunicación, la cercanía y sin duda la mayoría de ustedes ya lo ha vivido. Y la dificultad y lo difícil de establecer esta estrategia porque normalmente en la presencialidad asumimos que porque esa cercanía física está, nos estamos comunicando. Y ahora nos vemos enfrentados a serias dificultades para establecer buenas prácticas de comunicación, tanto en actividades sincrónicas como asincrónicas, porque no lo habíamos hecho antes. Esto es un tema también clave que como docentes debemos reconocer en nuestra formación y en nuestra práctica. Cuando hablamos de comunicación y cuando avanzamos en la selección de material, de contenido, de nuevo, pongo aquí un recordatorio de la taxonomía de hace un momento. En todo momento, cuando estamos pensando en estrategias, estamos pensando en contenidos, en información, en material, esta siempre debe ser la ruta. Y lo sabemos porque el aprendizaje significativo es eso, la aplicación con un significado, con un uso, con una utilidad. Debemos ir en este camino, no olvidarlo para no caer de nuevo en actividades que lo que están haciendo es recargándonos a nosotros y también a nuestros alumnos. La planificación es clave en ERT, pero muy importante, flexible, permanente, constantemente cambiando porque las necesidades, las herramientas van a irse modificando. Y en la medida de que reconozcamos esta flexibilidad, la implementación de nuestra propuesta educativa, donde tengamos bien definido ejes, donde hayan contenidos esenciales, claves y necesarios, y se describa una ruta de aprendizaje definida, planificada, donde hayan momentos también reconocidos como claves, sincrónicos o asincrónicos, vamos a poder implementar de forma exitosa nuestra propuesta. Pero aquí hay un tema también al que quiero llegar sobre otro de los criterios y temas claves en la ERT, la evaluación. En la evaluación de los aprendizajes debemos reconocer, y ustedes sin duda conocen y aplican estos diferentes momentos. Y sin duda nos hemos topado con tantas necesidades en estos meses que por también desconocimiento, falta de formación, no hemos utilizado de la mejor manera recursos que son de acceso libre que nos van a permitir dar el seguimiento. Es muy importante que como docentes hagamos
ese proceso de actualización de manera de que nos acerquemos, pues hay muchos recursos que son de acceso libre y que nos permiten realizar actividades de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa desde la ERT. Y me refiero entonces que son de acceso libre, no tienen barreras y permiten de nuevo y fomentan la comunicación entre el estudiantado y el grupo docente. Es clave en ERT que tradicionalmente teníamos una visión de la evaluación y ahora nuestra aproximación debe ser nueva. Y quienes ya lo aplicaban ahora perfeccionan estas estrategias donde se genera discusión, proyectos, propuestas, generación de nuevo, construcción activa. Clave en ERT, evaluar, que no es lo mismo que calificar, ¿sí? La inequidad se puede potenciar con únicamente calificar y aquí es un tema clave de nuevo en ERT. La evaluación nos genera evidencia, nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a generar un vínculo, a monitorear y motivar porque vamos sabiendo cómo va avanzando. Esta barrera del docente que únicamente transmitía información se rompe y ahora más que nunca estamos muy cercanos a nuestros alumnas, a nuestros alumnos, porque necesitamos monitorear. Y en la ERT se nos proponen numerosas estrategias y recursos de nuevo de acceso libre que podemos utilizar. Es muy importante que como docentes, como lo decía hace un momento, tengamos este espacio de formación, porque sí, la ERT es pertinente hablar de ella en este momento, pues nos da un marco de organización, de toma de decisiones a partir de contextos que en este caso sin duda se ha ampliado de forma significativa, pero con mucha seguridad tendremos que enfrentar en otras ocasiones. La ERT se concibe también como una propuesta que favorece la inclusión, que no se relaciona con bajar estándares, tratar a todos por igual, segregar, escoger, facilitar. Eso no es realmente la inclusión. La inclusión implica el qué y el cómo del aprendizaje, implica un desarrollo de una competencia cultural y reconocer en la diversidad del ser humano la riqueza que está presente en cada aula, en cada alumna, en cada alumno. El aprendizaje implica flexibilidad. Esto es saber cuándo y dónde se da el aprendizaje. Esto es inclusión. La inclusión implica diversidad, reconocimiento y por medio de la ERT podemos facilitar estrategias. Recordemos que la inclusión no es patología. Esto no es solo de los especialistas que están con dificultades de aprendizaje. La inclusión es pensar en, inclusive, si a alguno de ustedes les molesta este anaranjado, yo tendría que cambiarlo para que ustedes pudieran tener un proceso más agradable y eso favoreciera el seguimiento. Son pequeñas pero grandes decisiones que uno va a tomar para que el aprendizaje llegue a todos en la mejor medida y de forma constante. Cuando hablamos de ERT y en este contexto de la lectoescritura, ya mencionaba la comunicación. Y es clave en este momento reconocer las dificultades que estamos enfrentando al trabajar con la familia. Pues nos damos cuenta hoy que las escuelas, las instituciones educativas no tenían un plan definido. Eso hoy dificulta, sin embargo, mandar un mensaje, una comunicación corta y sistemática, continua, es de bajo costo, es fácil de introducir y se ha visto que los logros están asociados a resultados importantes, tales como la asistencia. Esto es clave. De nuevo, es un tiempo muy breve el que tengo y se me está acabando los minutos, pero no quería dejar fuera este tema que cuando hablamos de ERT y lectoescritura, debemos reconocer lo clave, lo necesario, que es la familia y hoy mantenernos cerca. Los docentes que hoy nos sentimos desprovistos y no sabemos cómo avanzar, qué pasa, qué está pasando con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, este es clave. Y sobre todo, si hablamos de lectoescritura y nos enfocamos en la emergente y la inicial, nos encontramos con una población dependiente que requiere el acompañamiento. Y aquí es donde la mayoría de los docentes nos encontramos con tantas dudas, porque aquellos que ya saben leer y escribir pueden avanzar, pero aquellos chiquitos en los que aún no se ha desarrollado y consolidado ese proceso, nos encontramos con muchas más barreras. Y aquí la clave de la familia.
y la clave de reconocerla como necesaria, pero también como capaz de avanzar en el proceso. La lectura implica comprender lo que estamos escuchando, la comprensión del lenguaje y la decodificación. Queremos llegar a la comprensión lectora y sin duda este es un modelo que ustedes conocen y se ha analizado en muchos momentos, pero este no es un modelo lejano a lo que podemos conversar, presentar de forma sencilla a los docentes a los papás. Es realmente un modelo que se puede explicar, pues los docentes en algunos momentos consideramos que esto está fuera de esa discusión, pero si lo presentamos, si se introduce y se explica la importancia de esta combinación para llegar a la comprensión lectora, se han logrado en algunas iniciativas actuales mejoras significativas en los procesos. La comprensión lectora no es un proceso aislado al que queremos llegar, se construye y está conformado por numerosos bloques, legos, partes que necesitan conectarse para llegar a la comprensión lectora. Y como docentes debemos reconocer que es clave presentarlos, discutirlos y acompañar en diferentes modelos que favorezcan las estrategias que normalmente hacíamos en la escuela y que ahora debemos hacer de forma remota y a distancia. Sabemos que los tres componentes claves en todo modelo de enseñanza de lectoescritura, el idioma materno, el diseño de los materiales de forma importante y el tiempo efectivo. Y aquí es donde nos encontramos con tantas dudas. Y por eso es que debemos seleccionar aquellos contenidos que queremos enfocar, resolver, apoyar desde casa, pero darles el tiempo para que eso se consolide y una vez retomemos la presencialidad o el formato en que se vaya a trabajar, podamos de forma efectiva continuar, no donde nos quedamos, porque sin duda hay muchísimo aprendizaje, pero de nuevo este aprendizaje se da a partir de una secuencia lógica que ha sido consensuada y que un grupo de especialistas ha elegido para enfrentar esta emergencia. No me siento en el espacio y siendo también el tiempo es corto para hablar con especialistas en este ámbito sobre las habilidades de la lectoescritura. Estas ustedes las conocen y sin duda tienen claridad sobre las habilidades y los procesos más bien que están detrás y por debajo, pero y también de las estrategias que las desarrollan. Es muy importante hoy día reconocer cómo el lenguaje oral, la comprensión, la conciencia fonológica son habilidades que sí se pueden estimular desde el hogar. Pienso en un mensaje por WhatsApp, una grabación corta, un video corto que el docente puede enviar explicando cada una de estas actividades. No requiere de grandes recursos tecnológicos, pero sí requiere de nuevo, la selección adecuada de diferentes estrategias. Podemos en una región tan rica de canciones, de historias, de leyendas, con una misma historia, podemos estimular el lenguaje oral, podemos estimular la comprensión, la conciencia fonológica, tan clave y tan importante que si podemos plantear pequeños ejercicios, pensemos en pequeñas grabaciones que nos permitan trabajar la discriminación, el conteo, la combinación, la segmentación, la manipulación. Todas estas en pequeñas grabaciones se pueden presentar y los niños, las niñas podrán disfrutar de forma impresionante todo lo que el docente, la docente está enviando. La escritura emergente y el concepto del impreso, si bien son procesos que requieren en muchos momentos de ese acceso a la cultura letrada, a los libros, que en muchos momentos en nuestras comunidades no se puede acceder. Si en este momento no podemos trabajar sobre esto, enfoquémonos en los anteriores. Sabemos que el lenguaje oral es clave para el desarrollo de la lectoescritura emergente. Debemos seleccionar y sin duda, si en nuestra propuesta está la posibilidad de presentar también pequeños videos donde el niño pueda reconocer la secuencia, utilización y ubicación de los diferentes elementos de un texto, de un documento, de un libro, podemos hacerlo. A lo que voy es que esto no
se debe concebir como un alto en el proceso de aprendizaje de la lectura y de la escritura tampoco, que lleva un proceso, pero que puede estimularse en el campo, en el jardín. Tenemos tanto de qué hablar, tenemos tanto de qué discutir, tenemos tanto para reconocer, discriminar sonidos que van conectando desde una etapa emergente hasta una etapa inicial. El vocabulario, ustedes saben que es clave para y es un predictor también y favorece el proceso y el camino hacia la comprensión lectora. De nuevo, con esa misma canción, con esa misma rima, con esa misma leyenda que estuvimos trabajando para la comprensión oral, para la comprensión del lenguaje, podemos trabajar vocabulario. En una caminata podemos ampliar de forma significativa el vocabulario de nuestros niños y la promoción de esas actividades en el hogar es clave. No podemos dejar de nuevo fuera a los padres del proceso de aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura. Es clave y necesaria y se llegó a considerar fuera del mismo proceso y hoy reconocemos la necesidad. Saben ustedes que la evidencia nos dice en relación al vocabulario, por ejemplo, necesitamos usos significativos, 12 por lo menos. Y de esa manera, con esos 12, muchos proponen que a partir de esa etapa, de ese momento, ese concepto utilizado en diferentes momentos y diferentes usos o contenidos u oraciones o momentos, se va a quedar. De nuevo, en la educación remota de emergencia, tenemos que seleccionar, identificar a través también de una estrategia adecuada de evaluación que nos ayude a diagnosticar y después monitorear para poder avanzar de forma exitosa. Me gustaría cerrar con esta parte donde es clave reconocer que la lectura y la escritura no están en el vacío ni se desarrollan de forma aislada. Requieren de numerosos procesos de funcionamiento cortical, funcionamiento cognitivo superior. Y estas, si ustedes la leen, creo que lo reconocen, es el funcionamiento ejecutivo. Enfoquémonos en estimular permanencia, organización, monitoreo, pensamiento, creatividad. Todo esto se puede trabajar. Y estas habilidades que muchos han llamado blandas son esenciales y puede ser que aquí es en lo que debemos enfocarnos en estos momentos para fortalecer numerosas debilidades que previamente no se habían reconocido y hoy necesitamos para que nuestras alumnas, nuestros alumnos avancen. Y de nuevo este tema no es solo para los alumnos, también como docentes posiblemente necesitemos apoyo. La pandemia nos da la oportunidad de humanizar la educación. La evaluación en el contexto de emergencia nos da evidencia y esa evidencia nos ayuda a tomar decisiones. La evaluación nos hace también sensibles a las necesidades. El proceso tiene una lógica formativa y nos permite comunicación y reflexión. En este aislamiento es clave humanizar la educación y lo que se había hecho bien y en muchos momentos mal previo a esta pandemia, es momento de reconocer que hay que tomar decisiones para mejora y de nuevo retomar temas tan importantes como este, de la lectura, de la escritura y su enseñanza en un contexto de emergencia porque lo requiere nuestra región. Los numerosos recursos que yo mencioné hace un momento pueden ustedes accederlos en la página de la Red Ley, en una serie formativa que desarrollamos para abordar numerosas dificultades y retos que todos los docentes estamos enfrentando. Agradezco, visiten la página, todo es de acceso libre y estén en comunicación con nosotros para nuevas iniciativas de formación. Agradezco a mis queridos y estimados colegas de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán la invitación, este breve momento y espero tener pronto una oportunidad para retomar con mayor tiempo y de forma más amplia cada uno de estos temas. A todos un fuerte abrazo, mis mejores deseos y que tanto ustedes como todos sus seres queridos se encuentren con salud.